¿Por qué no entiendo? No se permite tener celulares mientras en la hora de clase. ¿Tiene dudas? Vaya a coordinación o vaya a rectoría o vaya al entrenamiento. No se permite el celular, chicos. Sencillo. ¿Saben por qué tenemos molesto, chicos? Quiero decir que no soy de por detrás. Hay mucha gente que no debería estar en acá. Y son los primeros en hacer un problema. Siempre le dije, creo que el primer día que llegué a clase de química, le dije, chicos, no tengo problemas que ustedes usen el celular porque novio, amigo, vecino, tío, mascota o lo que sea, tenemos todo. ¿Sí? Que requieren esta atención y por eso está bueno privarse de eso. Tratemos siempre de llegar a un consenso entre las cosas que tenemos y lo que cedemos y lo que aceptamos. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? Siempre estoy disponible, manden un mensaje, quieren corregir este ejercicio y de hecho creo que, no sé si todos, el 99% en algún momento me han pasado, mandó un ejercicio para que se lo corrija. Entonces por ahí toda esa, decir, bueno, a ver, yo te doy toda la posibilidad de que nos podamos comunicar, que podamos charlar, que podamos hablar o llegar a un entendimiento, que no sea así, es como ya cuenta que no recibe. Bueno, vamos a hacer las cosas bien. Lo más gracioso, y no lo digo por ustedes, no sientan por todos ustedes, no. Salvo tres, ya cada uno sabe. El 80% de la comisión B, pero me parece más gracioso el que yo les dije, de comentar que me preguntan. Yo creo que es muy química. Están viendo vos, ahora. Y salgo y termino, no. Salgo y me quedo ahí con Juan charlando un ratito, no sé, en el partido central norte. El que central norte. Me voy. Chao, no veo, chao. 15 semanas, nos vemos martes, nos vemos el lunes. Una serie de chicos esperaron que me fuera para ir a... ¿Qué me habla? No sé, no tenés... Eso no me gusta. No es un problema, yo tengo un problema con la web, si mira, no pasa esto. Tengo esto, sacamos con la web, se arregló. ¿No te parece la modalidad virtual por este motivo? Charlalo. Así como tomaste la molestia durante todo el año en mandar 100.000 ejercicios para que te lo corrija, tomaste la molestia de hablarme. No para nada. Prefiero las cosas de frente, buenas o malas de frente, que después de lo que sabe. Después, lógicamente, Juan me va a venir, me va a comentar por qué su trabajo, coordinar y ver la situación, ya yo también. Bueno, espero que sea mejor que la B, creo que el coloquio fue goleada. Y saqué 100-0 en el coloquio. Habíamos quedado en mecanismo de compensación, ¿verdad? Como verán, no tenemos las diapositivas. El arte escribiendo. Tampoco les pasaré por el grupo. Lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una variación, de iones, ¿cuáles son los más importantes? Los ácidos, y yo lo voy a representar como protones, porque los ácidos no es nada más que la disociación, generan una disociación de protones. Y yo lo que tengo que analizar es cómo la concentración
de estos iones, del protón y del bicarbonato, me va a modificar el pH. ¿Y por qué es importante entenderlo? Porque es importante saber que cualquiera de ellos puede actuar, ya sea como un trastorno primario como por un mecanismo de compensación. ¿Bien? Entonces yo antes de comenzar a hablar de eso, yo tengo que entender eso para poder decir o poder predecir cuál será la respuesta que se va a dar en mi cuerpo ante un trastorno. ¿Qué pasa si la concentración de protones aumenta? Si aumenta, nosotros decimos que el pH disminuye. ¿Y por qué disminuye? Porque aumenta la cantidad de ácidos. En contraposición, si disminuye la concentración de esto, el pH, ¿qué va a hacer? Va a aumentar. Y estos ácidos pueden ser de dos tipos. Tenemos los volátiles y los no volátiles o fijos, ¿bien? Es indistinto, porque la fuente de la variación puede ser de algo que me está generando ácido carbónico o algo que me está aumentando la cantidad de ácido. No sé si están comiendo 1 kilo de asado, ¿sí? Ahora, si estamos hablando de lo que es un aumento de los volátiles, estamos hablando de un trastorno respiratorio. Y de los fijos es de algo metabólico porque se debe a algo que yo estoy ingiriendo, ¿sí? Estoy comiendo. El bicarbonato, en contraposición, si aumenta la concentración de bicarbonato, el pH va a aumentar. Y si el bicarbonato disminuye, el pH también disminuye. Y esto se puede deber directamente a un cambio en la concentración de manera directa de este ion, como un cambio aparente en la concentración de este ion. ¿Qué quiere decirlo en aparente? Porque recuerden que un aumento de este me produce una disminución de este también. Más allá que también modifica el pH, también me va a modificar la cantidad de este. O el aumento de este me cambia, ¿sí? Entonces, esto, si lo entienden esto, mecanismo de compensación lo entienden. También modificada la presión de dióxido de carbono. Claro, pero el dióxido de carbono llegamos directamente a ácido volátil, porque el dióxido de carbono es ácido carbónico. Con agua es ácido carbónico y es un ácido volátil. Por eso, esta fuente de ácido va a ser los volátiles. Si me decís que es ácido carbónico o dióxido de carbono, es lo mismo. Y los no volátiles o fijos que van a venir del catabolismo oxidativo de las proteínas, ¿sí? Hagamos un ejemplo. Veamos si se entiende. Después, una vez que ustedes entienden esto, se tienen que preguntar: ¿qué cosas me hacen aumentar el bicarbonato, por ejemplo? Recuerden que el bicarbonato en su mayoría está regulado por el riñón. ¿Qué puede hacer que aumente el bicarbonato? Que me coma una taza de bicarbonato, por ejemplo. Tengo 1 kilo de bicarbonato y entro a dar bicarbonato. Me gusta. ¿Qué aumenta esto? Por retención a nivel renal. ¿Sí o no? Si el riñón comienza a retener bicarbonato, va a aumentar la cantidad de bicarbonato a nivel sanguíneo. Por producción de bicarbonato. Recuerden que una de las funciones del riñón también era la producción de bicarbonato. ¿Por qué puede disminuir? Por eliminación a nivel de la orina. Recuerden que el riñón también puede hacer variar la concentración disminuyendo las concentraciones de bicarbonato. También el riñón puede eliminar ácido fijo, acidificando la orina. Una de las funciones es la acidificación de la orina. Entonces, tienen que tener en cuenta cómo se modifican estos parámetros. Porque el bicarbonato y los fijos lo va a regular el riñón. Y los volátiles lo va a regular el pulmón.
Si yo quiero regular, o si mi cuerpo va a regular los niveles de protones volátiles que vienen del bicarbonato, del ácido carbónico, del dióxido de carbono, para que aumente la concentración a nivel sanguíneo, yo lo debo retener, ¿sí o no? Porque si yo lo elimino naturalmente en el proceso respiratorio, para que se retenga o para que aumente, tengo que tenerlo, tiene que aumentar la cantidad de ácido carbónico a nivel sanguíneo. ¿Y de qué manera va a aumentar? Y eliminándolo menos. ¿Y de qué manera lo elimino menos? A través de una hipoventilación, respirando más lento, criollamente hablando. ¿Sí? Entonces, para que aumente la concentración de protones, baje el pH y se comienza a producir una acidemia, se debe retener, es decir, una hipoventilación normalmente aumenta los niveles ácidos en la sangre. Y si yo ya le entiendo y el otro, el revés, respiro rápido y elimino todo. ¿Sí? Entonces, para que disminuya la concentración de ácido a nivel sanguíneo, debe aumentar la frecuencia respiratoria, es decir, yo debo aumentar la frecuencia con que elimino el dióxido de carbono con respecto a lo que se produce a nivel de los distintos tejidos que a través de reacciones metabólicas están generando dióxido de carbono. Porque si yo le elimino más rápido de lo que produzco, la concentración comienza a disminuir. No se mantiene constante, comienza a bajar. Y si baja la concentración de protones, dijimos que lo mismo que decir que aumente la concentración de bicarbonato, porque son dos iones que están ahí en juego, siempre están los dos. De hecho, el ácido carbónico bicarbonato es bajo. Va a aumentar el pH. Supongamos a una persona. Sí. ¿Se acuerdan cuando tenían los Nokia que uno podía hacer el ringtone solo? Yo tenía el 1600, era color. Y uno se ponía a crear los ringtones, ¿no? Sería horrible, pero uno estaba ocupado tratando de sacar así una melodía. Ay, no sé si les conté que la otra vez encontré el celular y lo prendí. Tenía baterías como 10 años, no lo prendo. Dice, no pretendía que funcione, ¿no? Dijo, bueno, capaz que puede funcionar, pero ahora lo prendo y se prende. No, tal loco. Y creo que lo dejé de usar hace más de 10 años ese celular, no puedo creer. Ya las dos baterías. Supongo una persona ética que se va a una fiesta, se toma todo lo que le den, come mucha carne. ¿Qué hacen ese tipo de personas el otro día cuando se levantan? Se van a componer y ¿qué toman? Alical, ¿verdad? Bien ahí los muchachos. Alical, Lubasal, no sé qué cosa. ¿Sí o no? Bueno. Entonces, analicemos esa situación, chicos. Esa persona está consumiendo alical. ¿Qué es el alical? Bicarbonato. Básicamente bicarbonato. ¿Sí? Y si está consumiendo bicarbonato, ¿qué le va a pasar? Obviamente primero va a neutralizar la acidez que tiene ahí, pero el resto va a ser absorbido. ¿Qué va a hacer? ¿Va a aumentar qué cosa? Si se aumenta el bicarbonato, ¿qué va a pasar con el pH? Perfecto, entonces nosotros ahí tenemos un trastorno primario. Si aumenta el bicarbonato, ¿es respiratorio o metabólico? Metabólico. Y si el pH aumenta, ¿es alcalosis o acidosis? Entonces el trastorno primario es una alcalosis metabólica. ¿Sí? Es decir, porque esto hizo que mi pH aumente. ¿Sí? Ese es el origen. Ahí ya tenemos el cambio en las condiciones normales. Estaba bien, ahora no lo está. Y cuando se cambia, cuando hay una variación en esas condiciones normales, es ahí cuando se activan los mecanismos compensatorios. Las respuestas.
Obviamente que van a actuar los buffers y van a actuar los mecanismos de compensación porque no son aislados, todos actúan en conjunto, ¿sí? Porque si bien uno estudia primero lo que son los buffers y después estudia, no sé, el sistema pulmonar y después estudia el mecanismo renal, nosotros no dejamos de respirar en ningún momento, estamos respirando las 24 horas del día. Y orina seguimos produciendo las 24 horas del día. En todo momento se está filtrando. La tasa de filtración puede aumentar o disminuir de acuerdo a la velocidad sanguínea que nosotros tenemos, el flujo sanguíneo, obviamente. Pero en este momento están produciendo orina ustedes. Así como están, se está filtrando. Es por eso que no podemos decir que son cosas diferentes, primero los buffers y después los mecanismos compensatorios, porque todo actúa en conjunto, ¿sí? Bueno, se tiene que activar el mecanismo compensatorio, ¿por qué? Porque los buffers en este caso suponemos que no son lo suficientemente capaces de contrarrestar el efecto producido que fue el aumento del pH. Entonces, el mecanismo compensatorio, ¿qué debe hacer? Tiene que bajar el pH. Ese es el objetivo, ¿verdad? Y para que abaje el pH, tiene que aumentar la concentración de ácido. Y para que aumente la concentración de ácidos a nivel sanguíneo, dijimos que tienen que respirar más lento. La frecuencia respiratoria disminuye. Vamos aquí, unas 10 respiraciones por minuto. Entonces, ustedes tienen ahí en la guía. Perdón, buenas. Hola. ¿Cuál es su nombre? Loaiza. Loaiza. Perdón, creo que recién salgo del trabajo, ¿no? Cuidado, ¿me va a tener aquí? Ustedes ahí en la guía tienen cada uno de las causas de un trastorno, digamos, cuáles son las causas de un trastorno primario que puede generar una acidosis, una alcalosis, ya sea respiratoria o metabólica, y después es analizar el mecanismo compensatorio que se puede activar en función de lo que uno está leyendo, ¿sí? Tiene más dudas, hay muchas diapositivas buenas en la presentación que no las vimos, pero voy a andar. Cualquier duda. Entendí más con la diapositiva que con el... ¿Ah? Entendí más el tema de la diapositiva. ¿Sí? Bueno, no hay más diapositivas más que ahora. El tema que tenemos que ver hoy es líquidos del medio interno. ¿Sí, no? Entonces, líquidos, lo más importante que ustedes tienen que sacar de cada uno de los líquidos es el siguiente. ¿Cómo se forma? ¿Cómo se compone? ¿Y cuál es su función? O sea, básicamente, ¿para qué me sirve esto? ¿Está por estar en mi cuerpo? Obviamente que había una clasificación de líquidos que nosotros decíamos que estaban los transcelulares, los intracelulares y los intravasculares, ¿sí? Ahora lo vamos a ver individualmente, independientemente de dónde se encuentran esos líquidos, lo vamos a ver individualmente. No voy a ahondar mucho en lo que es plasma, porque es una materia que se llama imagimetría, que calculo que ahí lo ven todos los días, ¿sí? De hecho, se deben dormir hablando de plasma. Pero bueno, comencemos. El plasma es el componente líquido de la sangre, ¿verdad?
La otra parte lo hacen, la componen lo que son los cuerpos formas. La composición, forma, componen y presión. ¿Cómo está formado el plasma, chicos? ¿Cuál es la composición del plasma? Agua, proteínas. Compuestos orgánicos y no orgánicos. Bien. Pero, digamos, los dos grandes son el agua, 90%, proteínas entre un 6 y un 8%. ¿Qué no? O sea, el resto son todos los otros que puede haber, que son necesarios, son micronutrientes, que se encuentran presentes en esta parte líquida. Ahora, ¿cómo se forma el plasma? Por el desprendimiento de Que le saco vitelino. el saco vitelino, sacando de la embriología, ¿no? Lleguemos más o menos hasta la edad de 12 años, así sacamos, salimos de la embriología de Hartmann, pasamos a la pediatría. No. Sí, obviamente, si hablas de embriología va a haber tejidos que órganos especializados. ¿Sabes lo que pasa, chicos? ¿Cuál es la diferencia con la embriología? Cuando te hablas con una persona adulta, que el niño, sí, el niño tiene que recibir todo de la madre. ¿Sí? Entonces la formación sigue otro mecanismo. Distinto a lo que es una persona común y corriente, un niño recién nacido. Porque después que nace el aporte para la formación que va a venir de otra parte. Exacto, en embriología. Porque decimos ¿Sí? en hematometría. Saco, ¿qué es saco vitelino? Donde se forman donde están el conjunto de los islotes sanguíneos. Los islotes sanguíneos. Hay un libro donde, si les sirve, si están viendo embriología, es la embriología de Langman. Se llama embriología de Langman, lo encuentran en Google y ahí van a encontrar todo lo que ustedes quieran de embriología, ¿sí? Es un libro muy básico, debe tener unas 400 hojas tranqui, pero les va a servir. Porque después hay otros libros que son más profundos, pero si uno estudia embriología, digamos, lo primero que tiene que leer es esto, ¿sí? Y de ahí comenzar a estudiar más. Langman. No. Puta, ¿dónde está? Creo que lo dijo. No, lo dije en el grupo. Sí, yo sé, porque no duermo nada de los Doris. Sí, casi. Carajo. 25 y de 21 a 25, 23, 40 y otros datos. Gracias, 26, 21 minutos. Bueno. ¿Cómo se forma el líquido? ¿Cuál es? Plasma. Por desprendimiento, así que bueno, pero hablando ya de una persona adulta formada, inclusive no niños, porque pediátricamente es muy diferente también las cosas, ¿no? ¿Pero es por el labio? Por la absorción en el intestino. Bueno, muy bien, por la absorción intestinal, exactamente. Lo que ustedes toman, el jugo ahora que están tomando, es agua. Va a llegar al intestino, se va a absorber y listo. Pasa a ser plasma, ¿sí? Obviamente se absorbe, pasa, que todo el transporte llega al espacio intersticial, entra a los capilares, se va a convertir en plasma, ¿sí? ¿A través de qué otro mecanismo se puede formar? La absorción renal. Absorción renal. Chicos,
La absorción renal es el segundo mecanismo, ¿sí? Cuando ustedes están deshidratados o no están ingiriendo muchos líquidos, y esto lo van a notar ustedes siempre, capaz que van al baño y su orina está muy concentrada en pigmentos, ¿sí? Está muy amarilla o anaranjada, o dependiendo, ¿sí? El líquido comienza a aumentar su concentración, el color aumenta, y de hecho ustedes se van a dar cuenta que inclusive sienten el pasaje de la orina a través del conducto de excreción, y eso se da cuando están deshidratados, no toman mucho líquido. ¿Y por qué se debe eso? Porque si ustedes están perdiendo niveles sanguíneos, se está reduciendo la volemia, ¿qué es lo que sabemos? Nosotros sabemos que en todo ese conducto que parte después del filtrado de lo que es la cápsula de Bowman, comienza una red tubular que va a ser el contorneado proximal, el atracción, el vital y el colector, en la cual en cada uno de los sectores se producen absorciones y secreciones de distintas sustancias. En este caso vamos a hablar de agua, ya cuando hablamos de clearing, vamos a hablar de la creatinina, cómo se secreta en todo ese trayecto, ¿sí? Es decir, se va a reabsorber y va a reingresar a la circulación vascular para volver a hacer plasma, ¿bien? Y funciones del plasma hay un montón, ¿sí? Pero ustedes recuerden algo, cuando ustedes les pregunten, por ejemplo, de líquidos, decir que un líquido sirve para transportar nutrientes y eliminar desechos, golazo, porque no le erran a ninguno, todos hacen lo mismo, ¿sí? Lógicamente que la función de los líquidos es esa, transportar, que los nutrientes tengan un medio de transporte y que los desechos de las células que se encuentran en el tejido, en el cual se encuentra ese líquido, pueda eliminar sus desechos. Así que no me voy a hacer mucho plasma, les digo, tienen una materia que se llama hematimetría y ven todo el plasma, calculo, los apodos que tiene el plasma. Vamos al líquido intersticial, el primero. ¿Qué es el líquido intersticial, chicos? ¿Qué es el líquido intersticial? Creo que cuando daban todo lo que estaba en la punta de los vasos, de las células. Vamos a fácil. ¿Ah? Lo que se encuentra fuera de la célula. Lo que lo envuelve, Y en la luz del intersticio. Es un fluido que envuelve el tejido celular. Bien. Bueno, el líquido intersticial es eso, ¿sí? Ya ahí dice el nombre, los intersticios. Es el que se encuentra rodeando la célula, ocupando los espacios que hay entre ellos. Recuerda que una célula no es que está pegada una al lado del otro, ¿sí? Siempre hay un espacio, a veces se unen, hay uniones comunicantes entre células, uniones oclusivas o de plurales, que están entre células, que no van a permitir pasaje, pero no están pegadas una al lado del otro, ¿bien? Hay un espacio ahí. Entonces, ese espacio va a estar formado, está lleno por el líquido intersticial. Y ahora, el líquido intersticial, ¿cómo se forma? Vamos por lo primero, ¿cómo se forma? Por agua. ¿De dónde sale el agua? De la absorción. No, ese era el plasma. ¿Será que salen de lo mismo? ¿Cómo se forma? Con agua. Todo tiene agua, con agua, con líquido. Bajo presión. Miren, Voy a sacar la moto del carro y Marcelo tenemos la moto y la línea así en el estacionamiento. eso es el capilar sanguíneo con mucha imaginación.
saben que la circulación vascular es un todo, es un continuo, ¿sí? Si ustedes imaginan una manguera de extremos que ustedes la unen, digamos, ¿sí? Buenas noches. Bueno, imaginen una manguera, ¿sí? Que yo la enlazo, la uno por sus extremos, ¿sí? El sistema circulatorio es eso, chicos, es un continuo, porque muchas veces hablamos de arterias, venas arteriosas, venas capilares, arterias grandes, gruesas, elásticas y todas las clasificaciones que ustedes quieran decir, pero es simplemente un mismo continuo. Es algo unido que no tiene un inicio o un final. Si bien le asignamos inicio y final, pero no lo tiene, es toda una misma continuación. Y de hecho es como que esa manguera, yo digo, bueno, hasta acá es arteria, hasta acá es vena, pero sigue siendo exactamente el mismo conducto o vaso que va a recibir distintos nombres de acuerdo a distintas características o propiedades que tenga. ¿Y dónde se produce ese cambio en el nombre de una arteria o una vena? En los capilares. Porque el diámetro o el nivel o el grosor de un vaso de tipo arterial va disminuyendo, el calibre va disminuyendo a medida que se van acercando a los tejidos. Porque ¿cuál es el objetivo de eso? ¿Se puede irrigar? Es la irrigación, perfecto. Es la irrigación de los tejidos, ¿sí? Porque recuerden que yo no tengo una arteria elástica, ¿sí?, que tiene un calibre de este tamaño, entrando, ¿sí?, a los distintos tejidos musculares que pueda tener. Tendría venas y arterias entrando en todos los músculos de este tamaño, no se puede, no hay lugar. Lo que entra son las ramificaciones de esas arterias que se van haciendo cada vez más chicas hasta llamarse capilares. Y los capilares reciben un nombre muy particular. Al inicio, si suponemos que la circulación sanguínea es en este sentido, se le llama extremo arterial, porque de acá para allá es todo arteria. De acá para acá se le llama extremo venoso, porque de acá para acá todo va a ser vena. Pero sigue siendo el mismo vaso, ¿sí? Recibe distintos nombres. ¿Sí? Ah. Entonces, va a recibir el mismo nombre de acuerdo al lugar donde nosotros nos encontremos. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que al nivel de los capilares, este endotelio tiene penetraciones. ¿Y qué son las penetraciones? Vienen a ser una suerte de poros, ¿sí? Ustedes imagínense que a nivel de los capilares, ese endotelio vascular que está recubriendo ese vaso tiene pequeños poros y lo va a tener a nivel del extremo arterial y a nivel del extremo venoso, ¿sí? Y esos poros, esas penetraciones no están en nuestro trayecto de las arterias de las venas, están acá. Son sumamente importantes porque a este nivel es donde se va a producir un intercambio de líquidos. Bueno, supongamos que la circulación sanguínea venía en este sentido, en el sentido de arteria a vena, ¿sí? ¿Cuál es el principal motor para que se produzca el movimiento sanguíneo? El corazón, el bombeo del corazón, ¿sí? Ese bombeo del corazón genera una presión. Ese bombeo del corazón genera una presión que se denomina presión hidrostática, que es la presión del propio bombeo. Presiona y la sangre sale, ¿sí? Entonces, esta sangre que está representada acá con la flecha, llega al extremo arterial que tiene estos poros, ¿sí? ¿Y qué trae la sangre? Habíamos dicho que los mayores componentes son agua y proteína, ¿verdad?
Entonces las proteínas, que supongamos que son de tipo globulares, la mayoría son globulinas, llegan hasta acá y esa misma presión hidrostática, que lo vamos a decir ahí, presión hidrostática, marca una tendencia de salida del líquido, es decir, el agua viene por acá, la parte líquida, el plasma, y se filtra por acá, como cuando te agarran una bombucha que tiene pinchada y la aprieta, sale, ¿verdad? Bueno, entonces la presión hidrostática marca la tendencia de salida desde el espacio intravascular hacia el espacio intersticial. Ahora, estas proteínas son demasiado grandes para atravesar esos poros. Una de las propiedades del albúmina en general es la captación de agua, ¿sí? Dos, como se comienzan a concentrar acá, disminuye la cantidad de agua por unidad de volumen con respecto a esto, y el agua también se va a mover a favor de un gradiente, de donde hay más hacia donde hay menos. Pero bueno, esa es la osmótica, hablemos solamente de dos. La presión que genera la concentración de proteínas recibe el nombre de presión oncótica. Presión oncótica de proteínas. Y esa presión oncótica lo que hace es hacer una tendencia de que el agua ingrese. Suponiendo que dentro del capilar es adentro y fuera del capilar es afuera. ¿Sí? Porque todo está dentro del cuerpo, así que no hay un fuera. Entonces, en este extremo, chicos, se ponen en juego dos presiones. En realidad tres, está la osmótica también, pero más importante estas dos. La presión hidrostática y la osmótica. Si por este extremo se filtra el plasma, ¿quién piensa que es más grande, la hidrostática o la oncótica? Si en este extremo el agua tiene que salir del espacio intravascular al intersticial, ¿quién es más grande? ¿La presión que hace que salga o la presión que hace que entre? La que salga, si entra no va a salir. Hagan de cuenta que yo me pongo acá con Carla y Nahuel y comenzamos a tirar, yo para que venga para este lado y Nahuel que venga para allá. Obviamente hacia dónde se va a mover Carla, hacia el que tiene con más fuerza, ¿sí? La presión hidrostática tiene la tendencia de que el agua venga en este sentido, hacia el espacio intersticial, y la oncótica tira hacia adentro para que el agua vaya hacia el espacio intravascular. Si sabemos que el agua por este extremo se filtra, ¿quién va a ser mayor? La presión hidrostática. ¿Me siguen hasta ahí? Si no, se crean líquidos. Bueno, el agua sale acá por filtración, ¿por qué? Porque la presión hidrostática es mayor que la oncótica. ¿Qué es lo que va a pasar? Esa agua, y vamos a suponer el camino o el trayecto que sigue una sola molécula de agua para empezar. ¿Qué es lo que va a pasar? Como ustedes mismos dijeron, ese líquido va a rodear a la célula, le va a dar un medio para que las sustancias se comiencen a mover, un medio para que los desechos también puedan moverse, le da el espacio para que las células puedan comunicarse, es decir, recuerden que hay comunicaciones de las células de tipo autócrinas, ¿sí? Entre ellas mismas. De tipo endócrina necesitan viajar desde la célula hasta el torrente sanguíneo y llegar a otro lado. Y parácrina, en el caso que si nosotros tengamos una célula que está justo al lado y necesita comunicarse con la otra. Entonces, ese medio para que las sustancias se puedan mover también lo da el líquido intersticial. Entonces da un medio de comunicación entre células. Da un medio para que cuando el filtrado del plasma acá se filtra, ¿qué es lo que lleva? Agua, nutrientes, oxígeno. ¿Sí? Da un medio para que los nutrientes se muevan hasta la célula. Acá, las proteínas no pasan. ¿Sí? Entonces sabemos que la composición de este líquido es similar al plasma menos, ¿qué cosa? Los cuerpos formes y las proteínas. ¿Por qué? Porque no pasaron el filtrado. ¿Me siguen hasta ahí? Hay otra presión que no se la tienen que olvidar, que es la osmótica, pero bueno, con estas dos se entiende el mecanismo. Disculpe, ¿cuál era el nombre de la otra? Que no era osmótica, digamos, o oncótica.
No está lleno todavía. ¿Está lleno? Lleno, no está afuera todavía. No tengo hueco afuera de nosotros. Hasta las 11:40 se van a ir. Bueno, entonces, una vez que baña y rodea la célula, ¿qué es lo que va a pasar? La célula obviamente tiene sus sustancias de desechos propias del metabolismo celular y que también necesitan ser eliminados, es decir, llegar, por ejemplo, si hablamos del dióxido de carbono, que es el desecho metabólico tiene que volver a agarrar la circulación sanguínea para llegar al nivel de los pulmones, que se produce un intercambio gaseoso a nivel de los alvéolos pulmonares. Entonces, ¿cómo se va a mover ese dióxido de carbono? A través del líquido intersticial. Porque lo va a hacer a favor del gradiente y acá se va a mover unido a un eritrocito porque no tiene mucha solubilidad o no se disuelve fácilmente el dióxido de carbono, menos el oxígeno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace este líquido? Ingresó, rodea la célula y vuelve a ingresar al espacio intravascular por el extremo arterial. ¿Sí? ¿Por qué va a ingresar? Porque en este extremo, estas proteínas que de un G3, que siguen moviéndose porque la circulación va en ese sentido, llegan a este extremo, siguen siendo 3. Y acá en este extremo, ¿qué voy a tener? La presión hidrostática, porque es la presión del bombeo del corazón, y la presión oncótica. La presión oncótica en ambos extremos es la misma, porque estamos hablando de 3 proteínas. ¿Sí? Pero la que va a variar es la hidrostática. ¿Por qué? Porque acá es más grande que la oncótica, por eso sale. Pero acá es más chica que la oncótica, por eso gana la oncótica, que la oncótica tiene la tendencia de mover los líquidos en este sentido. Y la hidrostática acá. Entonces acá es más grande la oncótica. ¿Y por qué es más grande la oncótica? Porque se perdió presión acá por el filtrado. Venía con presión, acá se pierde por ahí y pierde fuerza. Usted lo puede hacer, supongamos que acá ya abro un balde de agua, lo tiro así, puedo ver hasta dónde llega. Pero si en lugar de eso acá hubiera un montón de poros, y tiro, no va a llegar tan lejos como acá, porque va perdiendo energía. Entonces así se forma el líquido intersticial. ¿Cómo se forma? Por un filtrado de plasma en donde van a intervenir 2 tipos de presiones muy importantes. ¿Cuál es la composición similar al plasma? Menos los cuerpos formes y las proteínas. ¿Por qué? Porque no pasan los poros. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no pasan? Porque son más grandes. Son más grandes que el agujerito ese que tiene. No pasa, no puede. Ahora, piensen esto. Supongamos y pongamos números arbitrariamente. Supongamos que por este extremo entran 10 moléculas de agua. ¿Sí? Supongamos. Digo 10, pero sabemos que son miles, millones. Es un número que no se puede nombrar ni moléculas. Pero supongamos 10. Esas 10 moléculas ingresan por acá, rodean la célula, dan el espacio, el soporte, y tienen que volver a ingresar por acá, ¿verdad? Sin embargo, en este extremo solamente ingresan, ¿cuántas? 8 moléculas de agua. Le estoy tirando números por tirar, ¿no? No se pongan, entran 10 moléculas de agua, nada más. Estoy tirando para que se entienda la idea. Entonces, ¿cuántas quedaron ahí? 2. Memoria de esa manera. 2. Bueno, muy bien. Vamos bien en matemáticas. Ahora, vienen otras 10. Ingresan, salen al espacio intersticial, pero 8 de esas 10 ingresan. ¿Cuántas quedan ahora acá? 4, porque ya habían 2 más 2 son 4. Entonces esto cambia a 4. Cambian a 4 porque es lo que ya tenía yo aquí. ¿Me siguen? Y si otra vez ingresan otras 10 y salen otras 8, ya va a tener 6. Después tener 8, después tener 10 y así sucesivamente se va a ir acumulando agua. Y la acumulación del agua en el tejido es un edema. ¿Sí o no? Y si se acumula agua en los tejidos, ¿qué puede pasar? Si aumenta la cantidad de agua acá, ¿qué es lo que va a pasar con la turgencia celular?
¿Qué va a pasar con el líquido dentro de la célula, por ejemplo? Va a empezar a salir por el cuerpo. No, bueno, se va a entrar en la célula y la célula se hincha. Por empezar, por primero. Otra cosa es lo que dice su compañera, después la masa del tejido se comienza a agrandar por acumulación de agua. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué otras cosas pasan por acá? No solamente pasan vasos sanguíneos, también pasan nervios, porque eso necesita estar inervado. La presión, recuerden que el movimiento de agua, si hay mucha agua acá, comienza a hinchar las células, genera mucho dolor y en el momento puede explotar esa célula. No soporta la cantidad de agua, el movimiento de agua es tanto que va a explotar. Entonces suceden muchas de esas cosas. ¿Cómo se van a salir esas moléculas de agua que están ahí? Porque yo veo que todos estamos vivos, si no nos muertos unos días. Entonces tiene que haber un mecanismo que me pueda eliminar ese exceso de agua. ¿Cómo? ¿Traes alguna enzima? Una enzima. No sé. Se me ocurrió. Está bien, está bien. Está igual. Ah, por ser asociado. No, pues también la enzimología. No es porque la solución Lo utilizo para otra cosa. Hola. Si ustedes miran, o pudiera hacer un gráfico mucho mejor que esto, recuerden que es explicativo, van a ver que entre lo que son los capilares, porque hay muchos capilares, ustedes tienen otro tipo, capilares sanguíneos tienen otro tipo de capilares que se denominan capilares linfáticos. Ese exceso de agua que se comienza a acumular lo que va a hacer es ingresar a través de lo que es los capilares linfáticos. Porque se necesita ir, chicos. Si se quedan ahí ustedes se les genera... El dolor es lo de menos. El daño al sistema nervioso que producen por eso es muy grande. Entonces, ¿cómo se va a eliminar ese exceso a través de los capilares linfáticos? Y una vez que ese líquido intersticial ingresa a los capilares linfáticos, se denomina linfa. El líquido linfático. Entonces, ¿ah? Exacto, muy bien el razonamiento. Porque esas moléculas de agua, cuando estaban acá dentro de este vaso sanguíneo, ¿qué le decíamos? Ah, es plasma. Cuando se movió para acá, ahora le digo que se llama líquido intersticial, y ahora cuando entra por acá le digo que se llama linfa, pero sigue siendo exactamente lo mismo. Entonces se dan cuenta de cómo hablamos que es un continuo, todo el sistema circulatorio y el sistema linfático, todo es un continuo. ¿Y qué es lo que tiene de característico esto? Entonces ya sabemos cómo se forma el plasma, ya sabemos cómo se forma el intersticial y el linfático, ¿sí? Todo viene a ser un filtrado de algo. ¿Cuál es la diferencia entre este vaso sanguíneo con este vaso linfático? que contiene glóbulos blancos. Miren en su gráfico de las cosas, ¿no? Porque mis dibujos no son guau. El gráfico que tienen ahí en las guías de los capilares, porque no dibujo muy bien yo. Lo mío es temático para explicarlo. ¿Cuál es la diferencia entre este vaso y este vaso? ¿Qué tienen de diferente? Bueno, muy bien, tienen válvulas, exactamente. Estas tienen válvulas que evitan el retroceso, ¿sí? Es decir, que cuando el líquido atraviesa de una sección a otra no vuelve, ¿sí? Son como válvulas que se abren en un sentido y se cierran en el otro, ¿sí? Una vez que lo pasas no vuelve, no puedes, ¿sí? ¿Y por qué necesita tener esa suerte de válvulas el capilar linfático y no el sanguíneo? Si los dos transportan líquido, todos transportan agua, pero no de este tipo, no válvulas obstruyentes, no de este tipo obstruyentes. Sí tiene válvulas los vasos sanguíneos, las venas en particular. ¿Sabes por qué? Porque acá no tengo yo un motor que genere movimiento. Allá, ¿por qué se mueve? Porque el corazón sigue bombeando. Hace que vaya, ¿sí? Se bombea. Yo tengo válvulas así para evitar el retroceso. Tengo válvulas en el corazón para evitar el retroceso del flujo de movimiento sanguíneo.
pero no tengo este tipo de válvulas obstruyentes a nivel de los vasos linfáticos. ¿Y por qué no? Porque acá siempre se va a mover en ese sentido porque el corazón sigue latiendo. ¿Sí? Las 24 horas del día está latiendo. Este no tiene un órgano efector de movimiento. Entonces, cuando ingresa el líquido acá y comienza a llamarse linfático, ¿sí? Cuando ingresa el líquido linfático, yo necesito que exista una suerte de restricción al movimiento opuesto, es decir, si avanzo el líquido linfático en una cierta trayectoria, no tiene que volver atrás, por eso están válvulas. Ahora la pregunta es, ¿cómo? Si no tengo yo un órgano capaz de mover ese líquido, ¿de qué manera se va a mover ese líquido linfático? ¿No va ingresando más líquido? Bueno, sí, un poquito, pero más que nada por el movimiento de ustedes, chicos. Cuando ustedes están en movimiento, están caminando, están haciendo, ese movimiento muscular es que va contrayendo a esos vasos linfáticos y hace que ese líquido linfático pueda atravesar todos estos capilares. Ahora las estéticas hacen drenaje linfático. Claro que es un masaje, ¿sí? Es un masaje casualmente para eso. ¿Por qué? Porque recuerden que una de las funciones del líquido linfático es eliminar todos los desechos que no pudieron ser eliminados por acá. ¿Sí? Entonces, todos los desechos celulares que no pueden ingresar a la circulación sanguínea por el extremo venoso, lo van a hacer a través de los capilares linfáticos. Porque estos capilares linfáticos, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer? Tienen que llegar y van a drenar ya en una vena, porque recuerden que vienen por el extremo venoso. Todo ese fluido va a drenar a nivel de la vena, lo hemos visto el año pasado, en la vena subclavia. ¿Sí? Lógicamente que en este trayecto, ¿ustedes qué van a tener? ¿Qué van a tener? Ganglios. ¿Sí? ¿Y por qué tienen ganglios linfáticos que forman parte de nuestro sistema defensivo? Por dos motivos, chicos. Si presten atención en esto porque se los voy a tomar. La mayoría de enfermedades que se diseminan, lo hacen a través de la circulación linfática. Cuando una persona sufre una infección tan grande y llega a producirse una sepsis a nivel general, que ya puede ser directamente no tratable, ya no hay manera, lo hace porque todas esas infecciones, esos microorganismos lograron superar la barrera de los ganglios linfáticos y avanzaron a todo el cuerpo. Porque los ganglios linfáticos van a ir por todo el cuerpo, tienen que drenar el exceso de líquido intersticial. Por eso nosotros tenemos órganos y tejidos anexos a lo que es el sistema linfático. Tenemos los ganglios linfáticos, ¿sí? Que va a recibir los linfocitos B y T, ¿sí? Después tenemos, ¿qué cosa? El timo y el vaso, ¿sí? Son órganos. ¿El timo qué produce? ¿Cuál es la función del timo? Timar. ¿Cuál es la función del timo? Crea los linfocitos. ¿Seguro que los crea? No se crean los glóbulos blancos. Ustedes tienen que distinguir dónde se crea, dónde se produce la diferenciación, dónde se produce la maduración y tiene mil cosas más, ¿no? Son cosas muy diferentes, ¿no? Lo contiene el vaso. El timo. Ahí se produce una diferenciación en el timo. de las reacciones. Puede ser una diferenciación. ¿Y el vaso? ¿Linfocito B? B. Si linfocito T de timo, ¿linfocito B de vaso? ¿No? ¿No le ve? ¿Seguro? ¿Cuál es la función del vaso? ¿No vieron eso en anatomía? Pero mal. ¿No está en el Google? Podrían buscarlo mejor. ¿Cuál es la función del vaso? Teníamos una diapositiva
dispositivo así super top de vaso y timo. Ay, Ahora tienen que mirar mis gráficos. Forma parte del sistema monofagocítico nuclear, que sirve para eliminar glóbulos. No necesitan saberlo, pero eso simplemente de curiosidad se puede saber. Bueno, después, ¿qué otro tipo de tejidos tenemos? Porque ahora ya no son órganos, ¿sí? las amígdalas. Por eso son muy comunes las amigdalitis o los dolores de garganta o me duele la garganta. ¿Por qué? Porque es la principal centro, ¿sí? Es el principal centro para evitar, ¿sí? Para evitar que los agentes patógenos lleguen dentro del cuerpo. Si lo que ustedes respiran y comen, lo primero que tienen ahí son las amígdalas. Y cuando se inflaman, porque es tanto los microorganismos que están ingresando, que se produce toda esa reacción inmunológica. Recuerden que para que se produzca una reacción inmunológica en nuestro cuerpo, lo primero que tiene que haber es una inflamación. Porque la respuesta de nuestro cuerpo es ante una inflamación. Las células van y marcan, se produce una reacción de inflamación y toda una cascada inmunológica. Pero como ustedes han pasado con los grandes problemas del COVID, era tanta la respuesta, tanta la inflamación que las personas no soportaban, ya no se podía. Su cuerpo luchaba y en esa lucha aumentaba, inflamaba los tejidos y la persona ya no podía respirar. ¿Y si se la saca, qué pasa? ¿Sigue funcionando? ¿Qué? Sí, lógicamente. ¿Y si se la saca, qué para perdón? No, tiene una barrera, digamos, No, sí, obviamente, no es el único sistema, estamos hablando de... Recuerden que nuestro cuerpo funciona como un todo y un continuo, ¿no? Que ustedes tengan un mayor aporte o en ciertos lugares se produzca un reconocimiento del antígeno, no quiere decir que alrededor no se produzca, ¿no? En todas partes hay una reacción de reconocimiento. De hecho, en la misma saliva ustedes tienen inmunoglobulinos que van a reaccionar, ¿sí? ¿Cuál es la otra? ¿La placa de qué? Las placas de pelo. ¿Dónde se encuentran esas placas de pelo? En el intestino delgado, dentro de lo que es citológicamente hablando, de las papas celulares, son cúmulos de tejido linfático también que están activos en el proceso de reconocimiento de sustancias o agentes patógenos. ¿Y por qué? Que el ácido de nuestro cuerpo no nos mata, ¿no, chicos? El ácido del cuerpo nos mata todo, porque si no, comeríamos cualquier cosa y no nos enfermaríamos. Hay un montón de microorganismos que el ácido de nuestro cuerpo no los elimina. Y que después de formado ese bolo alimenticio, ingresan a la circulación también de ahí, ¿sí? A todo el intestino y necesitan ser reconocidos, ¿sí? Necesita que alguien dé la alerta de que hay algo extraño en su cuerpo para que sea marcado y después neutralizado, fagocitado, ¿sí? Explotado en algunos casos. Entonces también tenemos ahí tejidos anexos al sistema linfático, ¿bien? Profe, ¿qué sería un folículo? Cúmulos. Un folículo es un cúmulo de células iguales que están agrupadas en un determinado área. Y que cumplen la misma función. Claro, el folículo piloso también, por ejemplo, sale el pelo. Simplemente son células que cumplen la misma función, están agrupadas. Los folículos tiroideos. Si me olvido algo más, me hacen acordar. Seguimos, nos faltan 7 de líquidos. Ya son las 11. Líquido cefalorraquídeo. Hablemos un poquito de líquido cefalorraquídeo. El que recubre la médula. Bueno, recubre la médula espinal y el céfalo. Recuerden que los dos órganos, ¿sí? Las dos estructuras formadoras de nuestro sistema
sistema nervioso central son el encéfalo y la médula espinal. ¿Sí? Y después el encéfalo se va a dividir anatómicamente en cerebro, protuberancia, mesencéfalo y todo lo que ustedes quieran nombrar. Pero esas estructuras que forman parte de nuestro sistema nervioso central necesitan una protección ante los cambios de presión y movimiento. ¿Cómo se produce, chicos, un impulso nervioso? ¿Cómo sabe una persona, cómo es capaz de reconocer todas las señales que nuestro cuerpo, nuestra parte externa o nuestra parte interna, sabe que están ocurriendo? Con las neuronas. Perfecto. Recuerden que las neuronas se caracterizan porque, si bien hay varios tipos de neuronas, unipolares, bipolares, ¿sí? ¿Cuál es el sistema básico de la neurona? Es una célula alargada, forma estrellada, tiene un cuerpo soma, ¿sí? Y tiene toda una extensión, unas dendritas. Y después pueden hablar de la célula de Schwann, la vaina de mielina, el pico y flauta, lo que ustedes quieran, que son células de la neuroglía del sistema nervioso. No viene el tema. ¿Cómo se comunican las células? Por sinapsis. ¿Sí? ¿Qué necesitan para esto? Neurotransmisores, hormonas, quimioreceptores. Necesitan sustancias que viajen desde un extremo a otro y desencadenen una respuesta. Esa respuesta se da a través del impulso nervioso. Y recuerden que no están unidas las células entre sí. Si bien uno lo dibuja así, hay un espacio, y entonces ese espacio necesita que se produzca ahí el impulso, la liberación de neurotransmisores que viajen de una neurona a la otra. Y para que eso suceda necesitan también de líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Entonces, el líquido cefalorraquídeo también da un lugar para que se muevan esos neurotransmisores. Entonces, ¿cuáles son las funciones? ¿Sucede algo? No, que no le dije a ella que yo me lo imagino que es como un aceite y ella me dijo un agua. Por eso yo me reí, me dije, profe, dijo, ¿cree que si no me lo imagino así no la voy a entender? Entonces, sabemos que una de las funciones es recubrir la parte más importante de nuestro cuerpo, que son el encéfalo y la médula espinal. Porque después de ahí, de esos dos órganos van a nacer todos nuestros sistemas periféricos, ¿sí? Van a salir del encéfalo los nervios con pares craneales, y de la médula espinal van a salir los nervios raquídeos que van a ayudar a todos los miembros superiores e inferiores y todos los músculos de la espalda y del estómago, del abdomen. Les hago una pregunta. ¿Dónde se forma el líquido cefalorraquídeo? Primero sabemos que el líquido cefalorraquídeo no se forma por una filtración, sino que es una secreción. Entonces, ya no va a haber poro, tiene que haber una célula encargada de secretar eso, ¿sí? En los plexos coroideos. Los plexos coroideos no son más que un cúmulo de células del tejido endotelial que recubre los espacios cerebrales llamados ventrículos cerebrales. ¿Sí? Recuerden que el encéfalo son muchas estructuras. ¿Sí vieron? ¿Sí? No, fue como nombrarlo. Pero entonces sí sabemos que después la médula, ¿qué viene? Sí, después la médula final. Es encéfalo, bulbo raquídeo, protuberancia. No. Bueno, se lo dibujo algo esquemático. Después de la médula espinal, ¿sí? Que uno dibuja una médula espinal,
tiene 3 estructuras, que es el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo. Y por acá atrás viene algo que tiene esta forma, que es el cerebelo. Y el espacio que hay entre esta estructura y esto, porque realmente no hay nada, digamos, no hay un órgano, hay un espacio, se llaman ventrículos. Y hay 4. Y ahí reciben el nombre de ventrículos. Y esos ventrículos están tapizados por una capa de endotelio de un tejido que se llama epéndimo. Epéndimo. Sí, ya me dice, el 70% se produce en presos corideos y el 30% en... Ah, sí, entendí. Algo así creo que dice la guía. Yo en algún momento leí la guía. Lo dijo de memoria. Es que en realidad el 70 sí es en el plexo, pero el 30 no es en el epéndimo, porque también se produce un poquito por filtración en los senos venosos de la dura madre. Bueno, pero volvamos acá. ¿Dónde se produce? Acá en este espacio que recibe el nombre de ventrículos cerebrales, hay una suerte ahí de tejido de células que tienen una forma de racimo de uva, bueno, es un racimo de uva, y que son los capaces de filtrar. Y ellos se produce ahí el filtrado de líquido cefalorraquídeo. Perdón, la secreción, no filtrado, secreción. Y el resto lo va a producir esa capa de endotelio que es el epéndimo. El epéndimo va a tapizar todo el espacio por donde recorre el líquido cefalorraquídeo y también la parte media de la médula espinal, ¿sí? Conducto ependimario se llama. Porque si uno dibuja esto, chicos, recuerden que esto tiene líquido cefalorraquídeo por ahí, ¿sí? Circulando, y también por el centro que tiene un conducto o ependimario se llama, que también tiene líquido cefalorraquídeo. Y esto desde los ventrículos también va a recubrir todo lo que es el encéfalo para darle esa amortiguación a los movimientos. ¿Vieron que a los chicos le dicen, tengo mi hijo de 1 año y me gusta tirar la... ¿No lo hagas? Porque la capacidad de amortiguación de toda esa estructura no es la misma para un niño que para un adulto. Ay, como yo a mi hijo lo tiraba al cielo y también, bueno, sí, uno está bien hasta que no está. No te pasa hasta que te pasa, y es así. ¿Me entiendes? No te tienes que mover. No tienes que moverlo de esa manera. Por ese motivo puede haber un desplazamiento ahí, una complicación o un golpe en las propias meninges. Es que se va a complicar a la persona. Recuerden que toda esa estructura del encéfalo no son nada más que neuronas acumuladas. Por eso ustedes tienen una sustancia gris, que son todos los cúmulos de núcleos celulares, sustancia blanca, que son todas las partes de extensión de las células. Entonces son muchas células ahí que se están acumulando, pueden sufrir algún daño a la presión. Por eso necesitan ustedes un líquido capaz de soportar esos cambios. Ese líquido cefalorraquídeo. ¿Y por dónde circula el líquido cefalorraquídeo? Dijimos que va a circular por el medio de la médula, que es el conducto ependimario, pero ¿por dónde más? Ustedes también saben que aparte de esto, ¿qué tenemos cubriendo el encéfalo? Tenemos las capas meningias, ¿sí? Que son 3 capas, ¿no? Supongamos que esto es así. ¿Qué tenemos aquí como capas? Son 3, ¿verdad? La dura madre, que es la más interna, la que está pegada a la calota craneal, es decir, después viene la aracnoides, y por último la que está, digamos, pegada a lo que es el encéfalo o el cerebro en esta parte superior, es la pía madre, ¿sí? Entre la aracnoides y la pía madre tenemos el espacio subaracnoideo, que es por donde se va a mover ese líquido cefalorraquídeo. Entonces, miren la importancia de este líquido en cuanto a un análisis que nosotros comenzamos a hablar, porque es muy común, no es tan común, pero cuando se produce una inflamación de las meninges, una meningitis,
El método de análisis para la determinación es una analítica viral, fúngica, bacteriana, o se debe, es una clasificación de infección, se puede ver un traumatismo, una hemorragia. Es hacer un análisis de líquido cefalorraquídeo. ¿Y de dónde vamos a tomar la muestra de líquido cefalorraquídeo? ¿Dónde se toma la muestra del líquido cefalorraquídeo? De la vena. ¿De dónde? De la columna. ¿En qué parte? La columna vertebral va desde acá, desde el occipital hasta la parte media. Bueno, te comento. Si esto es la columna vertebral, nosotros tenemos la parte cervical, torácica, lumbar, sacro y coxígea. En el lumbar. ¿Saben por qué? Si esto es son las vértebras, supongamos que esta es una columna vertebral, tenemos las 7 cervicales, 12 torácicas, 7 lumbares, 5 sacras, de 3 a 5 coxígeas. La médula espinal que va por el medio, porque si ustedes miran una vértebra, ¿ustedes qué es lo que pueden ver? Una vértebra tipo tiene esta forma, ¿sí? Y por este espacio pasa la médula espinal. ¿Sí? Esto es lo que ustedes sienten acá cuando se tocan esas puntitas, bueno, las apófisis finales de la médula. Y son tan duras, ¿por qué son tan duras? Porque necesitan cubrir a lo que está pasando por el medio de la médula espinal. Entonces, fíjense en lo importante que va a ser el líquido cefalorraquídeo en eso, porque va a apoyar a la estructura ósea que está guardando a la médula espinal, o a los huesos del cráneo que están guardando el encéfalo, y ayudan a reducir los golpes que se puedan dar. Y acá viene lo importante o interesante. La médula espinal más o menos llega hasta la altura de L1. ¿Se acuerdan que las vértebras se dividen en el número L1, L2, L3? Vamos de arriba hacia abajo. Entonces, C1, C2, C3, C4, C5, C6, 7. T1, T2, T4 y va bajando, ¿sí? Y llegan hasta el nivel de L1. Y a nivel de L1, por ejemplo, yo tengo acá las vértebras sacras, y a través de eso yo necesito que salgan nervios que van a inervar todo mi miembro inferior, mis músculos de la espalda y mi abdomen, ¿sí? Y sin embargo, la médula espinal, las raíces de las médulas espinal lo que hacen es salir a través de las vértebras y se denominan nervios raquídeos y van a inervar los distintos músculos para que se produzca, por ejemplo, un movimiento. Y sin embargo acá llega hasta ahí. Entonces, ¿qué hacen? Esas terminaciones se comienzan a alargar para poder salir a nivel de las vértebras sacras o coxígeas, ¿sí? Se comienzan a alargar. Y esto se denomina cola de caballo o caudequina. ¿Y por qué es importante? Porque la médula espinal llega hasta L1. No llega más nadie. Entonces, más abajo, en L3, L4, L5, yo ya tengo la cola de caballo, es decir, las terminaciones nerviosas de la médula espinal. ¿Y por qué me interesa saber eso? Porque voy a hacer un poco más grande, simplemente para ejemplificar. Suponemos que esto viene así, la médula espinal, y esto hace así. Y si yo tengo acá líquido cefalorraquídeo, acá tengo mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo y hay mayor espacio para poder introducir una aguja. Entonces lo hacemos entre L3, L4, L4, L5, ¿sí? No por capricho, sino porque ahí corre el riesgo. Si yo, chico, agarro y le meto a altura de la torácica, le meto una aguja y daño la médula espinal, y puede ser que esa persona no se mueva nunca más en la vida. Porque lamentablemente la respuesta de la corteza cerebral viene en este sentido. Si ustedes dañan un nervio, dañan
de arriba hacia abajo. Si ustedes se llegaran a dañar desde L2, L3 y para abajo, se pierde todo. Y no serían capaces de ir al baño, ni de orinar, ni de pararse, ni nada. Porque no serían capaces de sentir ustedes que tienen ganas de ir al baño o de orinar. ¿Quién es el irlandés ahí? Acá, afuera ahí, ¿te parece que era acá? Y obviamente que acá en un análisis de esto, yo voy a buscar células marcadoras cancerígenas, ¿sí? Porque es mucho más fácil buscarlo ahí que decirle, bueno, esta persona tiene un tumor cerebral, aparentemente está creciendo, quiero ver qué tipo de células son, le voy a abrir la cabeza para sacar un pedazo de cerebro para hacer una biopsia. Mejor busco las que se están yendo por el líquido cefalorraquídeo. Si estoy buscando una infección que afecte a las meninges, voy al líquido cefalorraquídeo. Si supongo que hay un derrame a nivel cerebral, voy por el líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Y si no puedo ir por ahí porque la persona, no sé, justo tuvo un accidente, un incendio y tiene comprometida toda esta área, ¿de dónde le hacemos la extracción? Por debajo es una extracción suboccipital, acá por debajo del vaso occipital. Y si no se puede hacerlo desde ahí por X motivo, y ya directamente cortás el cráneo, sacás el hueso y lo sacás del espacio subaracnoideo. Y se hace, chicos, se hace. Mucha gente con problemas neurológicos, llega una persona así con un dolor inmenso en la cabeza que no puede estar, que lo tiran y fácilmente lo sabe que ya, si no le sacas de ahí, le tenés que abrir la cabeza para poder ver qué es calcado que se tiene que hacer eso, no hay lugar de equivocación cuando llega una persona con una afección de ese estilo. Guarden todos, saquen el celular, por favor. Guarden todos, saquen el celular. Bueno, mando, chicos, de quemando, tienen 10 minutos clavados para hacer. Y avisaré 3 minutos antes, y 30 segundos antes, el que mire después que diga si vos se cortó, lo tienen apagado, ¿sí? Comenzamos. A la 1, a la 2 y a las 3. 22 ya comenzamos, 23 ya comenzamos. Ah, no tengo datos. 20, paramos hasta las 23:40, revisamos. Llamando. Sí, llamando. Gracias. Me voy a gastar todo el crédito.
Disculpa, profesor, un momentito. Sí. ¿Alguien de los chicos tiene la moto allá en la dimensión? Sí. Vayan sacando porque tenemos que cerrar, ¿eh? Bueno, gracias. Manda, gracias. Bien. Comprar tu... ¿Qué me sale que no se comparte? Entra al Google. Al Google Chrome. No, al Google Chrome. ¿No tienes Chrome? Sí, sí viene. Viene por aquí. Porque la veo. Así está, así está. Fíjate si por el Google que lo reconoce. Ahora con el lugar de poner ya por el Google. Hace el mismo, pero ahora en el Google la notificación. ¿No te acordás? No. ¿Y no tenés otra cuenta de Google? ¿Ah? ¿No puedes hacerlo? Si no, sacar el screen y le mandas a él, o sea, tachar la opción y le mandas. Muy bien. Mi luz ahí. Sí, hacer eso. Ah, no, pero la razón está el examen. Marco, Marco. Pero mándalo usted. No se nada. Ah, no, para mí no sale respuesta.
Porque se me abrió una vez y se me abrió una segunda tarde. Fíjate si no se lo ¿no sigue votado? No. Se produce. Ah, no, sí, sí. Bueno, tiempo. Sí, menos Aidan que tiene 5 minutos más. Fui testigo de eso. Es perfecto técnico. Manden chicos, el que figure enviado a las 20, 23, 21, no se lo doy válido, ¿sí? Y ahí nada más pueden ver su 10. Si desaprobaste no pasa nada, si desaprueba el otro queda libre. Puedes aprobar uno solo nada más. Acá estamos bien. ¿Desaprobaste? Oh, y eso que le di la mano, le expliqué lo que se tomó. Eso sí lo Le dije, chicos, se toma de L3, L4. Envíen, chicos, porque realmente si están. Si figura, mi gatita me extraña. Mi gatita me extraña. Levante la mano que haya aprobado. ¿Cuánto? 3. Sí, seguimos hasta las 23:45. Seguimos en clase. Esta no pasa nada, pero la otra desaprobamos quedó morir. Controlemos el examen, ¿sí? No, por favor, yo ya cerré la página. Lisa. Todos nos queremos ir, pero el horario sea hasta que Bueno, recuerden que los enunciados están desordenados, así que voy a leer la primera pregunta que me sale acá. Una de las funciones de la proteína dice regular la bulimia. A Así que busquen esa. ver. ¿Sí? Lo acabamos de hacer eso a nivel del extremo arterial. La presión hidrostática es mayor que la presión oncótica. Ay, ese sí la senté. Es la única. Chicos, seamos realistas, 6 de los ejercicios de acá lo acabo de explicar en Eso clase. es sí. ¿Sí? Salvo lo que es buffer y transporte, el resto lo acabo de explicar en clase. Pero igual. Leí muy rápido. Vamos con linfático. O el primero, creo. Seleccione las opciones que corresponden a funciones del líquido linfático. Es vehículo para sustancias moduladoras cerebrales como hormonas y quimioreceptores falsos. Eso acabamos de decir que es de líquido cefalorraquídeo. Me faltó una. Transporte y renovación de líquido intersticial. Es decir, reducir la fricción entre el cartílago y los huesos. No lo vimos, pero ese era el sinovial. Baña y rodea a la célula y los tejidos portando un medio para entregar materiales a las células. Falso ese del intersticial. Filtra la sangre para limpiar los desechos, toxinas y microorganismos. ¿Verdadero? Participa en la función inmunológica debido a su alta carga en glóbulos blancos. ¿Verdadero? Esto no acabo de decir. A nivel de los... ¿De qué era? De los ganglios. Sirve como lubricante de movimiento de los pulmones durante la inhalación y la exhalación. Ese era del pleural, que no llegamos a ver. Este estaba regalado porque se lo mandé al grupo. Acá sigue el de transporte celular de sodio y calcio. Ese se lo había mandado en el grupo a ustedes. Que se movía de un lado para el otro, ¿sí? Era, si ocupa ATP, es activo primario. Y si se mueven en direcciones diferentes, antiporte o contratransporte, ¿sí? Uno por un lado, el otro por el otro. Las alteraciones ácidos básicas son comunes en todo paciente que recurre a un centro hospitalario. De acuerdo a esto es lo más común que hay en los centros hospitalarios en la realidad. De acuerdo a la naturaleza, la alteración puede ser clasificada en respiratorias o metabólicas. Eso lo sabemos. Determine cuáles son las posibles causas de una alcalosis respiratoria.
Ingestión de bicarbonato de álcali. Hicimos el ejemplo recién, dijimos que era una alcalosis metabólica. Un álcali es basal. ¿Sí? Pues sin querer. Ya es la quinta vez. 2 veces pasa. Ya 5 notas. Es que se me salió. La ingestión directa de ácidos. No, porque si ingiero ácidos me vuelve una acidosis y de acá pasa una alcalosis. O sea, si consumo ácidos es acidosis metabólica encima. Abuso de diuréticos. Se retiene un exceso de bicarbonato. Si se retiene bicarbonato, aumenta el bicarbonato. Y si aumenta el bicarbonato, alcalosis, pero metabólica. Estados de ansiedad, estrés emocional, dolor, fiebre, hipotensión, embarazo, es así. Problemas respiratorios, como ser el asma o bronquitis. No, ¿por qué no? ¿Qué produce el asma o la bronquitis? Retención de dióxido de carbono. Retención, produce una acidosis respiratoria, no puedo eliminarlo, no puedo respirar bien, tengo comprometido las vías respiratorias. Y una insuficiencia hepática. Sí. Sí, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver el hígado con el dióxido de carbono? Eso me pregunto. ¿Ah? Eso me pregunto, ¿qué tiene que ver el pie con la mano? Algo así. Ah, yo puse una. Es que yo digo, estoy Piensen, viendo le porque doy se lo un ejemplo, recuerdo, chicos. Si ustedes van a hacer jugar un partido de fútbol, corren mucho, respiran más rápido o más lento. más rápido. Más rápido, están ahí sacando la lengua. ¿Por qué? Porque corrió. ¿Y qué tiene que ver que hayas corrido? Que aumenta el ritmo de frecuencia cardíaca. ¿Y qué tiene que aumentar la frecuencia cardíaca? Produce más respiración. Más. ¿Pero y por qué? ¿Por qué produce más respiración? Porque necesitas oxígeno, tus músculos se están moviendo y están necesitando energía, y vos para producir energía necesitas metabolizar los carbohidratos. Entonces necesitas oxígeno, si no, no se mueven. Entra en otra vía metabólica del ácido láctico y te entra de todo. Necesitas respirar. Por eso respiras rápido, porque necesitas oxígeno, ¿bien? Si el hígado no funciona, chicos, básicamente no se produce el 99% de las proteínas. ¿Entre cuál? La albúmina. ¿Cuál más? Hemoglobina. ¿Sí? Entonces, si ustedes no tienen hemoglobina, no se va a transportar oxígeno. ¿Sí? Y si no se va a transportar oxígeno, su cuerpo lo va a entender que le falta y con eso. ¿Entienden? De ahí viene que un problema en otro órgano totalmente diferente también me va a dar un trastorno primario a nivel pulmonar. ¿Sí? Todo tiene un porqué. Hombre de 45 años, 70 kilos de peso. No creo que exista un hombre de 45 70 kilos de peso. No como así. Ingresa por un cuadro de diarrea, 3 semanas de evolución. Bueno, ahí sí tenía 70 kilos, ya perdió por 20. 3 semanas de diarrea. Los exámenes en laboratorio revelan una marcada disminución de los valores de bicarbonato. Si baja el bicarbonato, acidosis o alcalosis. Y si es bicarbonato respiratorio o metabólico. Entonces ya tenemos una acidosis metabólica y ya con eso me quedan 2 opciones nada más. ¿Sí o no? Y ahora, si estoy en una acidosis, la respuesta es pulmonar. La compensación es pulmonar, ¿verdad? Voy a respirar más rápido. Yo necesito aumentar el pH, porque estoy en una acidosis. Necesito aumentarla. Voy a respirar más rápido. Yo les hablo como si no tuviera la respuesta la tiene marcada, ¿no? Ahí leen la respuesta, ¿no? Tienen una hiperventilación. Bueno, vamos porque ya nos corre son y